Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Club de Leyendas. El día de hoy tengo aquí a mi buen amigo y mentor del club, Juan Pablo Becerra. ¿Qué pasó, mi Alex? Muchas Amigo, gracias. una vez más, Buenas pues noches. gracias por iniciar Con todo este gusto. nuevo año aquí haciendo los tradicionales podcasts que ahora vamos a estar haciendo cada vez más y cada vez más interesantes. Y como ya muchos habrán visto el título del video de este nuevo podcast, pues creo que a muchos les puede interesar mucho. Tiene que ver con temas de libertad de expresión, la censura, lo que pues los grandes gobiernos y actores políticos y todo el tema de los medios de comunicación han censurado información desde hace tantos años que esta información por algo no quieren que salga a la luz, y cuando a veces uno sabe demasiado, como hablamos ahorita, a veces tratan de ocultarte cosas, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que justamente hemos llegado a publicar? Por ejemplo, a mí me pasó mucho con el tema de la pandemia, que publicaba incluso artículos científicos que pues podían demostrar ciertas verdades o ciertas mentiras que se estaban diciendo, y pues fui completamente censurado. Y eso ya no tenía que ver con que lo que yo estaba diciendo fuera verdad o no, sino porque simplemente no se podía saber más que lo que los medios oficiales decían, ¿no? Entonces, todo el tema que hemos vivido de control a nivel global desde hace tantísimos años, pues es un tema que vamos a hablar el día de hoy, y esto se va a hablar con la intención de que tú entiendas que hay cosas que te han omitido, cosas que se han censurado, que son de vital importancia para que tú conozcas pues la razón por la cual estás literalmente en este mundo material, ¿no? Así que con mi amigo Juan Pablo hoy vamos a platicar un poco de este tema. Y bueno, ya sabrán muchos quienes ya lo conozcan y quienes no, que Juan Pablo es experto en todo lo que tiene que ver con temas de autoconocimiento del alma, de Solkin Maya, de numerología y de otras cosas. Entonces, amigo, pues cuéntanos un poquito más acerca de qué es lo que tú has experimentado con todos estos años que te has estado capacitando y capacitando. Yo veo que siempre estás leyendo, siempre estás en un curso, siempre estás viendo ahorita, por ejemplo, videos, el audiolibro, todo el tiempo estás en esta constante aprendizaje. ¿Qué es para ti el haber salido de la Matrix, por decirlo de esta manera convencional, cuando empezaste a darte cuenta que había información que no se nos enseña en las escuelas, no se nos enseña, pues ahora sí que no está la luz ahí, ¿no? Como en cualquier lugar. ¿Y qué es tan importante? Cuéntanos un poquito más de tu experiencia, amigo. Claro que sí, mi Alex. Bueno, justamente el día de hoy se está lanzando, como digamos, se ha hecho unas 10, 11 veces en ya televisión, digamos, por internet, a David Icke. David Icke es una persona que desde hace muchísimos años ha escrito acerca de todo esto que no se nos dice de manera pública abierta, y porque va en contra de un sistema. Y él ha sido alguien que lo ha hecho por años, ha dado conferencias, ha escrito libros. Y cuando London Real, Brian Rose de London Real lo entrevistó por primera vez, fue el video más visto en toda la historia de YouTube. Wow. Y lo censuraron. Entonces eso obviamente tiene dos efectos. Todos los que ya estaban conectados dicen, bueno, ¿y a dónde se fue? ¿Por qué? Y bueno, Brian Rose tuvo que crear, digamos, una página, una plataforma, LondonReal.tv, precisamente para poder hacer todas estas entregas, porque ya se vio claro que por YouTube no las iban a poder hacer. Entonces, ya ahorita van en la entrega 10 o número 11, no me acuerdo. Hoy precisamente lanzaron la última, hace rato todavía no la he visto. Pero Brian Rose siempre le dice a David Icke, y siempre lo menciona como una frase, dice, podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero siempre defenderé tu derecho a expresarlo. Y esa frase se me hace súper poderosa, porque en una entrevista que le acaban de hacer a Mark Zuckerberg, que es el director o el dueño de Facebook, acerca de todas las presiones que le pusieron a su equipo, ni siquiera él directamente, porque pues él ya está a otro nivel, pero sí acosaron mucho
a toda su empresa acerca de lo que debían o no permitir que se dijera durante el encerrón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora él, al hacer esas declaraciones, pues ha abierto de nuevo, digamos, la libertad de expresión en algún porcentaje, no digo que en todo, a Facebook. Esto puede ser de doble bandera, sí, pero sin embargo ya es un avance, ¿no? Las declaraciones de Mel Gibson, que también hizo en entrevistas acerca de los incendios de California, que si fueron provocados, que si no fueron provocados, que si es un caso que se repitió como Hawái, como Tenerife, las ciudades de 15 minutos. Entonces, cuando ya tenemos, como dicen, si el río suena es que agua lleva, cuando ya tenemos personalidades que han estado muy metidas en el medio y personas que manejan las nuevas comunicaciones como las redes sociales del tamaño de Mark Zuckerberg, ¿no? Ya se nos está advirtiendo de manera abierta, porque antes solamente dependíamos de lo que nos decían en 24 horas con Jacobo Zabludowski, ¿no? Y veías una novela y solamente eran los mismos comerciales de Bacardí y compañía, ¿no? Con Saúl Lizazo, y ya era así como la familia Telerín, vete a dormir, o sea, inclusive nos dormíamos después de las noticias, ya de más grandes. De niño te mandaban ya con la familia Telerín, pero los que se quedaban a ver las novelas, los que se quedaban a ver las noticias, era solamente lo que ellos te querían decir, ¿no? Como cuando fue lo del 68, Jacobo Zabludowski el siguiente día la noticia más importante que dio fue el estado del tiempo, cuando ríos de sangre habían corrido, ¿no? A los que morimos en ese entonces, inclusive nos habían mandado, con eso. Sí, nos habían mandado en camiones de basura ya a quemar algún lugar, como fue los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Con estos rituales satánicos en el sexenio antepasado. Entonces ya hay muchas cosas que eran, digamos, borradas o contaban con nuestro olvido, nuestra memoria de corto plazo, ¿no? Como que se les va a pasar, o sea, se subestimó mucho la inteligencia del ser humano. Y se sigue subestimando, pero ahora ya hay fuentes, digamos, alternas, más libres, más alternas. Por ejemplo, en el caso de los Panama Papers o de Julian Assange, cuánto tiempo estuvo como, digamos, en este asilo y ahorita ya está en libertad. O sea, mañana hay un cambio de presidencia en uno de los países más imperialistas y poderosos de la historia. 77 países el año pasado eligieron presidente, ¿no? Uh-huh. Eligieron entre comillas, ¿no? Porque eso también la democracia no existe. Eso nos hacen creer que elegimos entre unos y otros, pero eso ya está decidido porque ya eso es un tema de exopolítica, ¿no? Sí. Pero todas estas cosas que están sucediendo, pero que no nos van a decir en el noticiario, es responsabilidad nuestra adquirir esas fuentes. El asunto es de que hay otra empresa de 3 letras que también se dedica a invertir el 90% de todo su dinero en crear New Age o en crear cosas científicas para crear confrontación, como ayer hablábamos con Pepe. Sí. Para crear distracción, que si es redonda o no es redonda. Los dos presentan argumentos científicos, pero lo que te hacen es bajar la vibración, porque la incertidumbre es una de las cosas que más baja la vibración. Es como la duda que se convierte en un veneno, o la ansiedad o el temor que te paraliza, porque eso es lo que nutre el sistema, nuestro temor, nuestra duda, la parálisis del temor. Entonces, la parte de que la verdad nos hará libres, pues se tiene que decir. El asunto es de que de manera masiva lo único que se reciben son mentiras repetidas que se convierten en verdades o programaciones. Es correcto. Y cómo desaprender toda esa historia que fue creada, todas estas hipótesis, todas estas algunas teorías porque fueron comprobadas, pues a través de la búsqueda personal, del autoconocimiento y saber de que así como el responsable de tu salud no es el doctor, sino tú, el responsable de conocer las verdades no es el de los noticiarios, o sea, eres tú. El asunto es de que el discernimiento de nuestra brújula interna es la que nos va a decir dónde sí y dónde no. El punto es de que cuando ya llegamos a la conclusión de que todo lo que nos enseñaron estaba mal, estaba equivocado, entonces dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién está, sí, qué está detrás de todo esto? Entonces, la invitación es a ponerlo sobre la mesa, porque
uno de los 4 jinetes del apocalipsis es la economía, por ejemplo, ¿no? Con el cambio de presidencia, ¿no? Que se da mañana, que también se cambió la sede, o sea, en lugar de hacerlo público, como si aquí fuera en el Zócalo, se hiciera dentro del Palacio Nacional, así también ya lo cambiaron por el riesgo de atentados, ¿no? La economía también, a través de esta entrada de cambio de gobierno, también se pronostica que haya un cambio muy fuerte hacia las blockchains, hacia todo lo que es la tecnología de encriptado de lado a lado, que no solo es económico, sino es una tecnología para guardar, digamos, la seguridad de que haya privacidad y que las cosas pasen sin que sean auditadas, ¿no? Como la economía centralizada, que sea descentralizada, o como una carta de que nadie en el camino le cambie las comas y los puntos, sino que así como lo expresé, así llegue, ¿no? Y sobre todo, pues que no sea censurada, que llegue donde tenga que llegar. El asunto es de que David Icke, regresando a él, ha dicho muchas verdades durante muchos años y me gusta cómo lo dice él. Y dice, y no le temo decirlo en público porque no les temo a ellos. Y ellos me necesitan más a mí de lo que yo los necesito a ellos. Y lo dice también en plural. Ellos nos necesitan más a nosotros de lo que nosotros a ellos, porque ellos no tienen energía ni luz propia. Ellos solamente tienen lo que les dure este cuerpo para hacer sus cosas y nosotros somos inmortales, somos eternos. Entonces, como se dice, donde hay amor no hay temor. Entonces aquí se trata de que nuestro enfoque sea propositivo, no para entrar en mente catastrófica, como es lo que más vende también allá afuera, como un amarillismo disfrazado, ¿no? Aquí había una revista que se llamaba Alarma, ¿no? Que era como lo más visceral que podías encontrar en los puestos de revista, después de La Prensa, ¿no? Con todos esos letreros así de doble sentido y catastróficos, ¿no? Como todo lo que se ve en la televisión, en la normal y en las noticias, o entretenimiento así de, pues sí, de subestimación, ¿no? Cuando tú ves las declaraciones de Azcárraga, ¿no? De cuando no les apagan el micrófono, ¿no? Y alguien, o sea, te das cuenta de que no solo es el atole con el dedo, como decimos en México, sino sí se nos subestima, sí se nos domestica, pero así también es a nivel universitario. Todas las licenciaturas son creadas. Tú pagas por algo que ya fue decidido de hasta dónde te van a enseñar y hasta dónde no quieren que te des cuenta dentro de las licenciaturas. La farmacognosis en lugar de la herbolaria, ¿no? Ya digamos, cuando la misma historia fue cambiada para decirte lo que ellos quieren que creas que era tu pasado, tus valores, etcétera. No solamente la versión del conquistado y que no se sabe la versión del caído, no, sino una historia totalmente truqueada y manipulada de principio a fin y de una manera tan profesional, ¿no? Que más bien se ve que les daba miedo que supiéramos la historia real, ¿no? Sí. Y ahí es donde dices, wow, tan poderosos somos porque tuvieron que crear todo eso para poder nutrirse de nosotros. O sea, ¿quiénes seremos, no? En nuestro máximo potencial. Que nos necesitan como granja humana, ¿no? Para alimentar su sistema y bueno, pues ya viéndolo no desde la parte también de la víctima y del victimario, pues sabemos que estas entidades pues tampoco soportan el amor incondicional y cuando ya nos damos cuenta del juego, pues ellos también se están redimiendo y también les podemos ofrecer una oportunidad. Exacto. Pero ese nivel de compasión, como depende de que ellos lo elijan, muchos ya se clavaron tanto en la ignorancia o en la ambición o cualquiera que sea el antivalor, que no les interesa y entonces están solamente ya dando las últimas patadas de ahogado. Ramta habla de el último vals de los tiranos y ese es el que se está bailando ahorita. Y fíjate que ahorita que mencionas toda esta información que me parece tan importante, seguramente habrá mucha gente que nos esté escuchando que quizá como nosotros, ¿no? Cuando no teníamos tanto contexto, no sabíamos por qué estaban pasando las cosas, no sabíamos realmente la información y creo que nos queda todavía mucho por investigar, pero sí había algo dentro de nosotros que nos hacía como medio un poco dudar, como decir, esto no me hace tanto sentido, ¿por qué las cosas sean así? Yo desde niño, desde que me acuerdo que nací como
como Oveja Negra, que por cierto, a los que no la ya conocen, aquí se las presento. Sí, claro. Siempre fui como muy rebelde y siempre quise salirme de la caja y no encajar en el sistema literal. Uh-huh. Pero fue en el año 2012 que justo una tía fallece de cáncer. Entonces, pues vemos como familia todo el proceso de las quimioterapias y todo el deterioro que vivió, hasta que llegó un punto donde ya la vimos literal, nos fuimos a despedir de ella porque ya era un hueso, ya ni siquiera hablaba y antes de que falleciera, unos días antes. Y yo entré a esa habitación donde estaba y salí de ahí así, dije, es que no puede ser que para el año en el que vivimos, teniendo la tecnología que se tiene, en ese entonces, pues yo me acuerdo que traía un iPhone de los nuevos, Uh-huh. que ya hacía un montón de cosas. Para mí era como, no puede ser posible que teniendo lo que se tiene de tecnología no se haya encontrado la cura contra esto. Y ahí vuelvo al tema de hablar de la censura en este aspecto más como de la salud. Y no pasó mucho tiempo para darme cuenta que efectivamente el que busca encuentra y había mucha información respecto a la enfermedad de cáncer y cómo se podría tratar de medios alternativos y que incluso la quimioterapia pues genera más efectos secundarios que terminan matando verdaderamente al enfermo de cáncer más que la misma enfermedad. Pero después de ahí sigues rascando y rascando y rascando hasta que te das cuenta que, bueno, todo es un tema de una mafia, una industria que ha ocultado la información, que los mismos médicos han sido educados por esta industria que viene, o sea, si estudias un poco de la historia de la farmacéutica y de la industria química y la petrolera, y te vas a dar cuenta que también la farmacéutica y la alimenticia es lo mismo, ¿no? Y que por un lado te enferman y por otro lado te venden supuestamente una solución que en realidad solamente es algo que te va a mantener en el consumo constante. Y yo desde ahí, desde esa perspectiva de la salud, que soy algo que he estudiado mucho, me doy cuenta que así estamos en todo. Así como nos han ocultado información en la parte de la medicina, también nos han ocultado información en la parte pues de la biología de uno mismo, desde dónde viene nuestra genética, o sea, cómo podemos estar programados genéticamente, no por una cuestión de, muchos dicen, es que tu enfermedad es genética, ¿no? Y entonces ya estás casi condicionado, si tu papá y tu mamá y tu abuela traen diabetes o cáncer, ya estás condicionado y no es cierto. La ciencia dice que en realidad lo que se heredan son los patrones de pensamiento. Entonces, cuando tú quieres trabajar de esta perspectiva, perdón, médica, el cambio de tu salud, de la mejora de tu salud, no solamente es algo para el cuerpo físico, o sea, tienes que hacer un trabajo emocional y mental bien fuerte. Y que ahora sí, si lo llevas a una perspectiva también de la educación, pues estamos educados en un sistema prusiano que se generó cuando se hizo esta transición de la era agrícola a la era industrial y que se estaban preparando exclusivamente personas para ir a trabajar para alguien más. A nadie le preguntaron realmente cuáles eran sus sueños y cuál era su potencial y cuál era la información. Como dice por ahí una frase, a mí no me interesa, creo que lo dije de Rockefeller, a mí no me interesa que la gente sea feliz, a la gente me interesa que sea útil y productiva, ¿no? Que sean empleados. Entonces, ¿cómo llevamos tantos años, o sea, literal más de 100 años, con información que ha sido manipulada al antojo de ciertas personas y que están involucrados gobiernos y están involucradas, pues sí, o sea, un montón de empresas y todo el sistema está putrefacto? Ahora, yo, por ejemplo, estudié economía, muchos creen que estudié medicina, pero no, yo estudié economía. Y en economía te das cuenta de lo mismo. Vivimos un sistema económico global que se basa en la pura especulación, en las emociones de las personas, y las emociones de las personas son manipuladas a través de estrategias de mercadeo de las grandes empresas. Y muchas veces las grandes empresas han llegado a ser esos incluso más grandes monopolios, porque las mismas personas de gobierno, o sea, son mafias que están involucradas en todo. Entonces, como decías ahorita hablando de la televisión, cuando fue lo del 68, que estuvieron totalmente, o sea, enfocados en otra cosa, no se habló de ese tema.
Y que si hoy no fuera por las redes sociales, que tenemos un poquito más de libertad de información, pues no nos hubiéramos enterado seguramente tampoco de Ayotzinapa y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que ahorita estamos viviendo una etapa en donde podría decirse que tenemos acceso a más información que hace algunos años, de todas maneras, mucha de esa información está totalmente manipulada, y ya lo dijo Mark Zuckerberg hace unos días. Hemos sido, o el equipo ha sido de alguna manera hasta amedrentado, ¿no? Para no dejar que las personas puedan hablar de lo que fuera. O sea, hemos sido censurados, y pues la libertad de expresión es sumamente importante. Ahora, sí, es una arma de doble filo, porque también expresarte de alguna manera es una responsabilidad. Entonces, tienes que saber expresar cosas que realmente aportan, no que destruyen, pero para eso se necesita el tema del nivel de conciencia. Ahora, me gustaría ir como alineando un poquito esta información de este podcast hacia lo que a nosotros como personas que estamos aquí en Club de Leyendas nos puede servir esta información de el conocer cómo funciona un poco todo, y por qué hemos sido censurados, porque el objetivo de este proyecto es que podamos sacar la mejor versión de cada uno de los seres humanos que estén aquí, especialmente de los emprendedores, porque al final son los emprendedores los que van a tener que tomar las decisiones importantes en el país. O sea, no sé si ustedes sabían, pero las pymes mueven el 56% del Producto Interno Bruto del país, al menos aquí en México. ¿Y cuáles son las pymes? Pues son emprendedores como ustedes, los que nos están viendo, que inician un proyecto y dan empleos. Entonces, si ustedes, emprendedores, no tienen la información completa de lo que son ustedes mismos y cómo funciona realmente todo, la economía y todo, o sea, pues no van a estar listos para poder competir. Es imposible salir a competir a un mundo donde toda la información está totalmente manipulada a beneficio de solo algunos pocos, ¿no? Y la información, creo yo, que es más importante que tiene que tener un emprendedor. No tiene que ver nada más de cuestión de la economía o las estrategias que uno tiene que utilizar, por ejemplo, para que los algoritmos de las redes sociales se desbloqueen y te puedan ver más personas y puedas vender más. No, yo creo que esto tiene que ver más, y es una de las razones por las cuales estoy platicando con Juan Pablo, con la información que se ha ocultado de lo que tú eres. O sea, si no sabían, en Club de Leyendas, cuando alguien se inscribe, le hacemos un proceso en donde, entre tantas cosas, el proceso de liderazgo se basa en que cuando la persona nos da su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, su lugar de nacimiento, esa información es básicamente la matemática de cómo es la persona, de los retos que trae a lo mejor a trabajar, de la misión que tiene a desarrollar, de cuáles son las fortalezas y las debilidades y todo lo que una persona ya trae desde que nace. Porque para precisamente el universo, para la ciencia, no existen las casualidades. Todo lo que pasa por una razón. Entonces, el día que naciste, el lugar en el que naciste, la hora en la que naciste, la familia con la que naciste, todo eso se puede leer matemáticamente. Entonces, por ejemplo, el tema del estudio de la numerología, el estudio de la astrología, el estudio del Solkin, el estudio de la Cábala, el estudio de todo eso, es información de ti sumamente importante para que te conozcas en cuál es tu máximo potencial y que desde ahí puedas sacar incluso tu propósito. Cuando tú empiezas a entender que cosas tan básicas y tan importantes de ti mismo han sido ocultadas, imagínate, precisamente entonces, como empecé este video diciendo, la Matrix en la que vives. ¿Cómo salirte de la Matrix? Pues primero es entender y comprenderme a mí como una persona seguramente muy diferente a lo que yo creía que era, o a lo mejor me comprendo de que todo coincide desde mi fecha de nacimiento a cómo soy hoy, mi personalidad. Sin embargo, el hacerlo consciente y al hacer un plan diferente para crecer, eso ya te da mucho poder. Entonces, la información es poder, sí, cuando la sabes aplicar. El objetivo de nosotros de Club de Leyendas es darte un poquito más de contexto, y este es uno de los temas, de los videos principales que queremos que todo el mundo vea, el hablar de la censura, porque aquí vamos a tocar muchos temas que para la mayoría de la gente podrían ser como muy interesantes, pero a la vez totalmente ajenos. Y esto es normal, es totalmente normal.
porque si estamos hablando que nos han ocultado información tan básica desde que somos niños y de repente ahorita alguien nos la pone de frente y me dice, esto eres tú, estúdiate y compruébalo por allá afuera, ya no me crees a mí, ve a comprobarlo. Esa información puede generar mucho ruido y puede generar mucho caos y puede incluso empezar a destruir ciertas realidades en tu cabeza que te podían estar haciendo sentir como un poquito seguro. Entonces es destruir todo tu mundo a veces para volver a construirlo, pero para poder llevarte a donde quieres. Porque si no estás específicamente como en una cárcel, estás en una matrix, esto es una cárcel mental en donde se manipuló toda la información desde hace muchísimo tiempo para que tú creyeras lo que hoy crees, y lo que hoy crees no es cierto o no es totalmente cierto o es parcialmente cierto, ¿no? Entonces, bueno, este podcast de lo que se trata es más que nada de eso. Entonces, estamos entrando, Juanpa, en una era en la que yo considero, me gustaría que nos explicaras un poquito más acerca de cómo este año de numerología 9, que es de cierre de ciclos, también es el año en el que decías todos los planetas se alinean y todos los planetas vuelven a cero, digo a uno, que es lo de Aries, y me gustaría que nos explicaras un poco más de eso, tú que eres estudioso de este tema, y cómo esta información puede impactar o qué podemos esperar de esta información o de lo que va a suceder, y cómo nos podemos preparar ante este cambio. Claro que sí. Bueno, el 9 es el número de la luz. Entonces muchas cosas van a salir a la luz. En la industria alimentaria, en la cuestión de empresas que quisieron patentar y manipular todas las semillas, ¿no? Como Monsanto. Va a salir a la luz cosas que van a ser tan choqueantes que no las vamos a creer. Pero los que hemos dado seguimiento a esos temas, o sea, sí son muy fuertes, sí son muy altisonantes, pero están sucediendo debajo de nosotros. Están sucediendo en los túneles, están sucediendo en la deep web, están sucediendo en los mercados negros, están sucediendo en las fronteras. Son cosas que realmente indignan, pero el 9 es el número de la luz y pues cuando tú prendes una luz en un cuarto oscuro, inmediatamente te da una idea de todo lo que siempre estuvo ahí, pero que no veíamos, hasta que llegó la luz. El 9 ya llegó. Llegó Plutón en Acuario bajo la astrología normal, no la védica, y eso habla también del poder del pueblo, ¿no? Y también, como es el planeta más alejado, pues toda la oscuridad más profunda es la que va a salir a la luz. Entonces, tenemos que estar enfocados más que en la mente catastrófica, ¿sí? En un corazón abierto, pero que no nos llene de ira, porque eso alimentaría el mismo sistema que la creó y podría ser, digamos, contraproducente para el efecto que podríamos tener si solamente lo observamos, porque el 9 es cerrar ciclos. Todos los planetas van a seguir el ejemplo de Plutón, que salió de Capricornio y entró en Acuario. O sea, todos ellos cierran un ciclo de 12 casas para entrar cierran Piscis y entran en Aries, ¿no? Pasan de un 12 a un 1, ¿no? ¿Qué significa eso? No es un reseteo, es un formateo. O sea, es realmente agarrar otro cuaderno y una hoja en blanco y ahí empezamos a escribir otra vez la historia. Sí tiene que ver con cerrar ciclos el 9, porque la calidad con que cierres un ciclo es la calidad con que vas a iniciar otro ciclo. Así es de que mañana, por ejemplo, hoy se cierra un ciclo muy fuerte en Estados Unidos y mañana comienza un nuevo ciclo. Empiezan los primeros 100 días de un país que nos ha influenciado por mucho y porque lo tenemos aquí arriba para los mexicanos también, pero que también, no porque nos estemos haciendo víctimas, pero ha hecho mucho daño. Porque todas las empresas de control, tanto de las élites como de la política, de la religión, o sea, a través de la guerra, a través de la manipulación de las noticias, a través de la manipulación de los alimentos, a través de la propaganda, realmente han causado muerte y división. Entonces, el 9 es una energía de humanitaria, el humanitarismo. Entonces, esto nos tiene que hacer más humanos. Un 9 nos va a unificar como humanidad. Va a hacer que nos veamos como una fraternidad y que nos apoyemos como tribu
para decidir qué cambios vamos a hacer entre las cosas que van a salir a la luz en la economía, en la religión, en la política, en la farándula, en lo de Hollywood, en lo de los incendios, todo esto que nos han hecho pensar. Por ejemplo, te decía de los artistas. Imagínate que todos los que te dijeron que murieron no murieron, sino simplemente se silenciaron o se desaparecieron porque sabía demasiado o porque tenía mucha influencia o porque tenían que callarle la boca, ¿no? Como Jacobo Greenberg, que lo desaparecieron, se lo llevaron a que sabía demasiado y estaba llegando a puntos de telepatía, ¿no? Para transferir, ya lo había comprobado. Entonces, pues mira, sabes demasiado, sí sigue desarrollando esto en mi universidad. Para mí nada más. Y bueno, vamos, y el gobierno de México, ahí está en Netflix, lo pueden ver. Estuvo coludido, y como se han hecho siempre las cosas bajo la corruptela, ¿no? Como aquí, que no hay un sistema de derecho. O sea, realmente aquí, como decimos en México, no se da paso sin guarache. Aquí, con los jueces que había, ya sabían quién te iba a detener, quién te iba a liberar y a los cuántos días. O sea, todo ya estaba programado, pero se nos ha mostrado un circo que nos hemos creído. Entonces, toda esta parte de la ecología también tiene que ver con el 9, porque las empresas que no honren a Gaia o a la Tierra no van a prosperar, porque la cosmoética y los valores también se van a elevar muchísimo. El 9 también es el número de un pensar universal, pero para una acción global. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, el 9 también tiene esa forma de la cabecita del 9, que es como la parte redonda, es de toda la sabiduría que adquirió de los 8 números anteriores. Y precisamente el ermitaño, que es el arcano 9, tiene esa forma, ¿no? Como una lámpara, una luz. Entonces, también nos está invitando a mostrar nuestra luz delante de la humanidad. Y si les molesta a las personas, hablando de la censura, pues que se pongan lentes, pero no nos podemos callar, porque lo que han querido es que nos callemos, ¿sí? Y que solamente sí. Reprodúcete y sobrevive, y las otras hélices del ADN ni te enteres que existen, ¿no? Ese tema da para mucho más. Y bueno, como habíamos platicado muchos de ustedes, el podcast está dividido en 2 partes. La primera parte es dar un poquito de información, un poquito de contexto y dejarla pública. Sin embargo, la parte número 2, que ya es privada, es solamente para los miembros del equipo de Club de Leyendas. Viene la parte más interesante, la explicación de todo esto y obviamente también el plan que tenemos de cómo podemos realmente ser libres. Entonces, pues vamos a dar por concluida esta primera parte hasta aquí de este podcast. Y pues todos los demás que ya son socios del club y los que no, pues les invitamos a que se registren. Nos vemos en el podcast privado que estará dado de alta en la página de Club de Leyendas. Así que, amigo, pues muchas gracias hasta aquí. Saludos a todos y nos vemos en la segunda parte. Gracias.